Bueno, ACV es la abreviatura de lo que se denomina accidente cerebrovascular. ¿Mm? El ACV o el accidente cerebrovascular pueden ser de dos tipos. Un accidente es cuando una arteria de la cabeza, ¿no? O una arteria que alimenta a nuestro cerebro se puede o romper o se puede tapar. ¿Está? Entonces podemos llamar a los ACV o accidentes cerebrovascular, digamos, de tipo obstructivo o isquémico, que cuando un coagulito tapa una arteria, entonces al tapar una arteria, toda la zona que irriga esa arteria se queda sin alimentación y se infarta una parte del cerebro. El hemorrágico es cuando una arteria se rompe, ¿no? Y por supuesto, toda una zona del cerebro queda también sin la irrigación sanguínea. Esos son los dos tipos de ACV, digamos, más importantes. Eso es lo que significa la palabra ACV o accidente cerebrovascular. En realidad, el 29 de octubre es el día del día del ACV, ¿no? En el Día Mundial del ACV para concientización. Siempre viste que se ponen distintos días en medicina para hablar de un determinado problema que es importante y acoge a muchas personas, a millones de personas en el mundo, ¿no es cierto? Imagínense que los ACV o los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera causa que quedan los pacientes con discapacidad, ¿no es cierto? O sea, es una patología muy frecuente y como vos decías hace un rato, hay muchos factores que podemos trabajar para que esto no suceda. El 80% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea de este día es hablar de lo que es la prevención, de concientización de la prevención para que no aparezca este tipo de patología, del tratamiento y obviamente de las personas que lo padecen, la recuperación, ¿no? De la secuela que puede quedar después de sufrir un ataque cerebral. Así que un poco más que nada la idea es hablar un poquito de la prevención, ¿no? Hay patologías o cuando hablamos de los factores de riesgo cardiovascular, hablamos de esto, ¿no? Cuando a los pacientes les decimos, bueno, vamos a trabajar sobre los factores de riesgo cardiovascular. Estamos hablando de los mismos factores que son para prevenir, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, ¿no? O sea, el miocardio son las arterias coronarias que se tapan, en este caso del ACV son las arterias cerebrales que se tapan o se rompen. Y los factores de riesgo claramente son como tabaquismo, ¿no es cierto? El hábito de cese tabáquico, trabajar mucho en lo que es esta adicción, que es una de las cosas más frecuentes, ¿no es cierto?, de obstrucción de las arterias, la obesidad o el sobrepeso, tener hábitos alimentarios, comer comida más saludable, dejar de comer comida abundante en grasas saturadas, en exceso, es decir, los hábitos alimentarios saludables también previenen este tipo de que las arterias se nos tapen, ¿no es cierto? Salir del sedentarismo, el sedentarismo, o sea, hacer actividad física, tan importante. La OMS, digamos, calificar una persona sedentaria, aquella persona que no se mueve más allá de 150 minutos semanales. Es decir, la idea es tener ese hábito, ¿no?, de hacer actividad física. Y después, bueno, hacerse chequeos tan importantes. Estamos insistiendo mucho en esta época de pandemia, ¿no?, que con este tema del aislamiento social y la falta, ¿no?, de comer mucho, comer mal, el estrés es otro factor importante, la falta de la actividad física, todos esos son factores, digamos, que predisponen a que nuestras arterias se nos enfermen. Entonces, tenemos que promulgar eso y también los controles de salud, porque también tener niveles de colesterol alto, tener niveles de triglicéridos altos, que son grasas en la sangre, si uno no se hace chequeos rutinarios médicos, por ahí no lo sabe. Lo mismo que tener diabetes, ¿no es cierto? También hay personas que padecen diabetes y que tienen que tener un buen control metabólico y hay otras personas que no saben que tienen diabetes o no se dan cuenta y detectarla precozmente hace que los riesgos y las complicaciones entre las cuales está el ACV disminuyan notablemente, ¿no es cierto? Así que hay un montón de cosas que podemos trabajar, la presión arterial, ¿no es cierto? Ya sea las pacientes las personas que tienen hipertensión arterial tengan un buen control de su presión arterial con
un hábito de consumo bajo en sodio. Esto en la población general, ¿no es cierto? Comer poco sodio también es saludable, comer más frutas, más verduras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y las personas que tienen presión arterial, tener el control de la misma, ¿no? Ir al médico clínico, al cardiólogo, para que, bueno, hagan chequeos periódicamente, ¿no? Hablando específicamente de lo técnico, cualquier persona que sienta alguna situación como dolor de cabeza, hormigueo en alguna parte de la cara, pérdida de fuerza o hormigueo en alguno de los miembros superiores o inferiores, son síntomas que no hay que dejarse estar, hay que enseguida llamar o consultar a una guardia, consultar al médico, ¿no es cierto? Son como avisos muchas veces, porque a veces los ACV se instalan, es decir, los accidentes vasculares se instalan y quedan después secuelas irreversibles, y otras veces dan como señales en donde las arterias todavía están obstruidas, pero no del todo. Entonces el paciente tiene como por momentos que no le llega irrigación o no le llega sangre a un determinado lugar del cerebro y le da síntomas. Y ahí uno puede prevenir, digamos, complicaciones y secuelas que le pueden quedar cuando el ACV ya está instalado, ¿no? Así que esos serían un poco los síntomas. Cuando uno se siente con dolor de cabeza, se siente con que camina inestable, va a agarrar un vaso y siente que por ahí se le cae el vaso o tiene pérdida de fuerza en alguno de los miembros, trastornos en la marcha, en el caminar, cualquier síntoma, visión distinta, ¿no? Visión borrosa, visión doble. Bueno, siempre son síntomas que no hay que dejar pasar, hay que consultar al médico, ¿no?